¿Os acordáis? Estuvimos hablando acerca de los dardos de fuego, las flechas de fuego. Nos quedamos a la mitad de la predicación. Pues ilustro, porque me gustan mucho las ilustraciones. Son flechas que se hacían así, se encendían y se tiraban contra el ejército enemigo. ¿Sí? ¿Tenéis visual de esto? Vale, perfecto. Lo dejo así. Esto así. Para que tengáis una visual. ¿Y por qué digo que tengáis una visual? Porque muchas veces nos descentramos y no sabemos concretamente de lo que uno está hablando. Y para ello ahí dejo dos flechas, una sin punta y otra con una punta llena de brea, la cual se encendía y se lanzaba, y si te tocaba desprevenido, sin la armadura de Dios, estabas perdido. Vamos a leer la palabra. Nos quedamos en Efesios 6:16 y volvemos a retomarla. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y nos metemos en el 7 un poquito diciendo: y tomad el yelmo de la salvación. Hasta aquí. En la nueva versión internacional, el versículo 16 es mucho más explícito. Os lo voy a leer de nuevo. Dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el que pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Amén. Amén. Y es que Dios ha dado una armadura para los hijos de Dios, para que en el día malo, fijaos lo que dice la palabra, en el día malo podamos resistir. Amén. Porque van a venir días malos. Lo sabéis todos, ¿verdad? ¿O no lo sabías? Vendrán días malos, días duros, días difíciles, días en que incluso dudaremos de nuestra fe. ¿Qué está diciendo dudar de la fe? No. Dudaremos de nuestra fe, dudaremos de lo que creemos, pero si estamos con la armadura de Dios, todo eso podremos sobrellevarlo resistiendo firmes en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos diciendo una frase que me encantó, no porque la haya dicho yo, sino porque me gusta esa frase. Qué pedante estoy sonando, pero disculpadme. Dije, que Dios haga que nuestro carácter llegue a ser como el de Cristo. Y eso me encanta, que nuestro carácter, que nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, aún me encanta más, porque habla de David, que tenía un corazón conforme al de Dios. David, un asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que queramos decir, tenía un corazón conforme al de Dios. Si un día Dios puede decir: fulanito, fulanita, tienen un corazón conforme al mío, hermanos, si nos toca eso, podemos saltar de júbilo, de alegría, diciendo: gracias, Señor. ¿O no? Amén. Al menos esa es mi esperanza. Y creo que vuestra esperanza tendría que ser que un día el Señor diga: de cada uno de nosotros tenéis un corazón conforme al mío. Amén. Amén. Menos mal, creía que estaba durmiendo. Y me gustaría empezar con unas palabras que Jesús dijo en Mateo 11:12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Caray, el reino de los cielos, hay una guerra en la que aquellos que se deciden por la gracia y la misericordia de Cristo a enrolarse en las filas de Dios, el cielo sufre violencia, porque el Cordero de Dios, Cristo Jesús, ganó la batalla de las batallas en el Gólgota. Jesús ganó por ti y por mí lo que no podíamos ganar. La salvación no depende de nosotros, depende de Cristo Jesús. Hermano, y eso es maravilloso. Recordamos por un momento qué son esos dardos de fuego que en la Biblia nos llama del maligno. Mira, en el 99%, esto ya lo dije, son tentaciones que son lanzadas hacia nosotros, posturas religiosas, formas de pensar y de ver la vida plasmadas en nuestros pensamientos, emociones y sentimientos.
Es decir, cuando el enemigo tira un dardo, va a nuestra mente y va a intentar, si no estamos con ese escudo de la fe puesto, si no estamos con el yelmo de la salvación puesta, ese dardo va a intentar penetrar en nuestros sentidos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, para desviar nuestra perfección de las cosas de Dios, para arrastrarnos a lo que el enemigo quiere proyectar en nuestra mente, para hacernos dudar de lo que Dios ha dicho y de su palabra. Hermanos, y eso no lo podemos permitir. No podemos dudar nunca de lo que Dios le ha dicho ni lo que dice su palabra. Pero ¿sabes una cosa? Él va a utilizar nuestros ojos. El enemigo va a hacer, quítate el casco, no lleves protección, quítate el escudo. Utiliza tus ojos, tus oídos, para intentar que un dardo de estos caiga sobre nosotros. ¿Y sabes lo que pasa? La mayoría de veces aparece en nosotros un apetito, ganas desenfrenadas por las cosas de este mundo. Y viene lanzado para hacernos tropear y para hacernos caer. ¿No te ha pasado nunca? Estás y de repente, ¡bum! Si hace un momento yo estaba haciendo otra cosa y ahora me viene una cosa a la mente de dardo de fuego. Tenemos que llevar la armadura de Dios. Mira, esas flechas son también tiradas, que cuando nos pillan con el escudo bajado, impactan en nosotros. Lo que intenta es que ese fuego se esparza para destruirnos. Mira, cuando somos tocados, lo que intenta es destruirnos para que lleguemos a ser inmorales, para que vivamos en amargura, para que seamos envidiosos, para que haya desaliento en nuestra vida, para comportarnos de forma avara, codiciosos. Produce en nosotros miedo, odio por no haber perdonado a tiempo, produce orgullo, produce avaricia y nos produce duda muchas veces de quién es nuestro Dios, hermanos. Y tenemos que estar bien protegidos con la armadura de Dios, con el escudo de la fe. Mirad, y todo eso es como... ¿Os gusta la repostería? ¿Habéis hecho alguna repostería? ¿Sí? Yo hubo un tiempo que me dediqué a hacer magdalenas, no sé qué cosas me pero durante un tiempo, entre meses, solo hacía magdalenas, día sí, día no, con chocolate, sin chocolate, al limón, normales, pequeñas, grandes. Y para ello, en la masa que hacía, echaba un poquito de levadura. Mira, y hay flechas, dardos, que solo con un poquito de levadura afecta a todo nuestro interior. ¿Habéis visto, a los que os gusta la repostería, un poquito de levadura en la masa hace que de repente, cuando está en el horno, esa masa empieza a crecer? ¿La habéis visto, no? Empieza a crecer y ¡qué maravilla, qué bien me está quedando! Pues el enemigo muchas veces te tira un dardito insignificante, pero lleva un poquito de levadura venenosa, lo suficiente para que en nuestra mente empecemos a darle vueltas y vueltas y vueltas y empecemos a desconfiar de la palabra de Dios y empecemos a mirarnos a nosotros mismos y dejamos de mirar a Dios nuestro Señor y empezamos a ver nuestras circunstancias y de repente llega el momento en que nos hundimos en el mar de la desesperación. Y cuando estamos hundidos solo nos queda hacer una cosa, gritar: Señor, Señor, sálvame. Señor, socórrame. Y sabes, cuando llegamos a ese punto, el Señor nos extiende la mano y el Señor nos saca de ese mar, de la duda, de pecado. Mira, no sé si a ti te pasa. Muchas veces, yo creo que todos dedicáis un tiempo, ¿verdad?, para estar a solas con el Señor. Amén, ¿verdad? Pues en ese tiempo empezamos a leer la Biblia, empezamos a orar,
Y yo no sé si a ti te pasa, pero te vienen un montón de pensamientos en momentos determinados en que hoy se me ha olvidado hacer eso. Y a lo mejor dejas de leer la Biblia y te pones a hacer lo que te ha venido a la mente porque lo tienes que hacer. Y hermanos, no podemos pensar, bueno, primero es lo primero, después haré lo que tenga que hacer. Un dardo, la sutileza del enemigo, hermanos, que nos desvía de leer la palabra de Dios, y a lo mejor nos levantamos de mañana y no hacemos nuestro devocional, o si estás acostumbrado a hacerlo al mediodía o a la noche, llegas tan cansado a la hora de devocional que dices, Señor, mañana será un mejor día. Ahora no puedo hacerlo. Estoy tan cansado. Tengo que cenar, Señor. Y eso no perdona. Un dardo de fuego, hermanos. Porque es mucho más importante nuestra comunión con Dios que cualquier otra cosa. Es más importante llenarnos de la gracia y de la misericordia de Dios que de las cosas de esta vida. O todavía, yo creo que es peor cuando estamos orando o leyendo la palabra de Dios y de repente te viene una tentación. Esto no os ha pasado nunca, ¿verdad? Y estás orando y tu mente empieza a luchar contra esa tentación y de repente llega un momento en que empiezas a excusarte, incluso utilizas la palabra de Dios para satisfacer aquel deseo que ha venido a tu mente de una manera espontánea, de una manera en la que no sabes, y hemos tenido un deseo imparable y que no sabíamos, pero si estábamos orando. ¿Cómo ha venido eso? Un dardo de fuego. La sutileza del enemigo. Pero es cuando la palabra de Dios tiene que surgir efecto. Y la palabra de Dios nos dice que hay que llevar toda nuestra mente cautiva a Cristo. Pero ¿sabes lo que pasa cuando no llevamos nuestra mente cautiva a Cristo? Cuando no salimos corriendo de ese pensamiento en el cual tú y yo somos tentados, querremos por todos los medios hacer que se cumpla nuestro deseo. Y sabéis, yo creo que nos ponemos excusas. Muchas veces nos excusamos a nosotros mismos diciendo, no, yo domino la situación. ¿Te suena esta frase, no? Yo la domino. Yo sé hasta cuándo y cómo. Yo lo sé. Y ¿sabes? Cedemos vez tras vez a estos dardos del enemigo y nos convertimos en religiosos, pero eso no es lo peor. Nos convertimos en ludópatas, nos convertimos en mentirosos, nos convertimos en adúlteros, nos convertimos en lascivos, nos convertimos en orgullosos y creemos que tenemos la verdad absoluta y que a nosotros nadie nos va a enseñar, si ya lo sabemos todo. Te acaba de caer un dardo del enemigo encendido, Hijo de Dios, y no te has dado cuenta. ¿Crees que sabes todo? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ningún teólogo, ningún maestro lo sabe todo. Solamente Dios sabe todo. Cristo sabe todo. Y nosotros, en la sabiduría que Dios ha querido darnos a cada uno, sabemos un poquito de la palabra de Dios. Y a veces nos peleamos por doctrinas, por posicionamientos. ¡Qué error tan grande! Porque mientras la iglesia se pelea, el enemigo se está riendo de la iglesia de Cristo. Yo no sé si te gustaría saber si un dardo de esos de fuego te ha tocado o te ha tocado en este momento. Aunque no quieras saberlo, te lo voy a decir. Cuando Satanás enciende una de esas flechas que lanza contra nosotros, solo tiene un objetivo: pararnos en nuestro caminar como hijos de Dios.
Y esa flecha encendida puede llevar diversos adjetivos, pero lo que quiere es hacerte parar. Y que no seas la luz para la cual Dios te ha llamado a ser luz. Muchas veces pensamos, bueno, yo Señor quiero servirte, no sé cuál es tu propósito en mi vida. Mira, todos tenemos un propósito en la vida, es servir a Cristo Jesús. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y sabéis, en ese servir a Cristo tenemos el principal de los ministerios, el de predicar el Evangelio, el de predicar a las personas que están a nuestro alrededor. No nos hace falta un púlpito, no nos hace falta un auditorio, evangelizamos a los que tenemos como compañeros de trabajo, como compañeros de estudio, evangelizamos a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, evangelizamos y hablamos. Ese es nuestro púlpito, el evangelizar mediante la palabra de Dios. Pero claro, muchas veces pensamos que necesitamos otras cosas. Es que no necesitamos nada. El propósito que Dios nos ha dado es que seamos luz en medio de un mundo hostil y que llevemos su palabra para que muchos puedan llegar a creer y ser hijos de Dios. Mirad, muchas veces podemos pensar, yo creo que Ángel y Betsy, los voy a poner como ilustración, han hecho muy bien, porque el principal púlpito, el principal ministerio es nuestra casa. ¿Lo sabíais? Ese es nuestro principal ministerio. Y si nuestra casa está desatendida, no podemos servir a Cristo en ninguna otra faceta o aspecto de nuestra vida. Mira, si tú no hablas a tu esposo o a tu esposa, que tal vez no es un hijo de Dios, de las cosas de Dios, estás queriendo hacer que se vaya al infierno. Es que ya he hablado mucho y siempre nos peleamos. Testifica con el ejemplo. Testifica con el ejemplo. Testifica poniendo palabras de Dios, poniendo un cántico. Haz que tus obras hablen de Dios por ti. Haz que la música hable por ti. Haz que tu Biblia hable por ti. Y sobre todo, que nos vean orar. Y si nos preguntan, ¿pero qué estás haciendo? Estoy orando por ti, para que Dios toque tu vida. Ese es el mayor testimonio que podemos dar. Que Dios toque a nuestros cónyuges, que Dios toque a nuestros hijos, que Dios toque a nuestros parientes. Mira, cuando una flecha de esas nos toca y nos para, es tan terrible, porque un cristiano parado es un cristiano que no está siendo luz, que no lleva su armadura y que ha quedado herido junto al camino. Quiero poner un ejemplo, el ejemplo de un matrimonio, que todo ha ido muy bien, siempre, que oran juntos, incluso sirven a Dios juntos, todo perfecto, pero ¿sabes? Una banalidad, un comentario de tal vez de un hermano en la fe, o de un pariente, o de un suegro, o de una suegra, de cómo tu cónyuge se comporta o no se comporta, o tal vez el comentario de un hijo o de un amigo, son flechas muchas veces lanzadas, dardos de fuego lanzados por el enemigo para desestabilizar un matrimonio, para desestabilizar un ministerio, incluso para destruir nuestras vidas. Y esa pareja que parecía tan prometedora hace que se distancien y que llegue un momento en que quieran divorciarse. Y aquí podíamos empezar a hablar todos, ¿no? Pero si son creyentes, si servían a Dios juntos y piensan en divorciarse, y es que no hay una solución, y aquí empieza muchas veces, o empezamos los creyentes, a hablar más de la cuenta. Y el enemigo muchas veces utiliza a creyentes, sobre todo a familia muchas veces,
como he dicho anterior, puede ser un suegro, puede ser una suegra, y en vez de ayudar, empiezan a estropear y dañar el matrimonio de nuestros hijos, de nuestras hijas, y somos utilizados muchas veces como un instrumento de Satanás. Claro, tú te dirás, este está muy fuerte hoy, ¿no? Mira, yo voy a decir lo que dice la Biblia. Para ello, acuérdate de cuando Jesús empieza a hablar de lo que le iba a pasar, de su muerte, de su resurrección. Estaba hablando a los apóstoles, y uno de ellos, Pedro, jamás te acontezca esto, Señor. No. Y yo creo que todos sabemos lo que le dice, ¿no? Jesús a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Mira, vamos a leerlo. Mateo, capítulo 16, ¿vale? Versículos del 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23. ¿Sabéis por qué quiero denotar esto? Para que Dios no nos utilice unos contra otros, porque es lo peor que pueda pasar en una iglesia. Las enemistades, las rivalidades, los enfrentamientos. Y si tenemos clara nuestra posición en Cristo y llevamos bien clara la armadura de Dios, esto no va a pasar en nosotros. Fijaos, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. O sea, como a decirle, Señor, pero ¿qué estás diciendo? ¿No? ¿Que se te ha ido la olla o qué? Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro, y ahora tú y yo podemos pensar, pero esto a mí no me pasa. Yo conozco la palabra de Dios. Yo no voy a ser utilizado por el enemigo. ¿A qué lo estás pensando? Yo no voy a ser utilizado, ¿verdad? Pero ¿tú creías que Pedro pensaba que iba a ser utilizado por Satanás? ¿Tú crees? ¿De verdad podemos creer que Pedro lo sabía? Era un dardo de fuego. Le cayó, no estaba con esa armadura y estaba al lado de Jesús y fue una piedra de tropiezo a Jesús. Entonces, hijos de Dios, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, muchas veces de nosotros podemos pensar, yo estoy firme, mira de no caer. Mira de no caer, porque somos tan débiles que necesitamos estar cogidos de la mano de nuestro Señor todos los días de nuestra vida, hasta el día en que Él nos lleve a su presencia. Entonces ya no necesitaremos estar cogidos, estaremos con Cristo. Lo veremos cara a cara, le podremos agradecer todo, bendecirle, amarle, adorarle, todo lo que se nos pase. Pero cuando una flecha de esa nos toca, hijos de Dios, es porque estamos descuidados y no llevamos ese escudo de la fe y la armadura de Dios. Nuestra mirada deja de estar puesta en Dios. ¿Y sabéis a quién miramos? A nosotros mismos. Y cuando solo pensamos en nosotros mismos, ¿tú piensas en ti? No, ¿verdad? No piensas en ti. Todos pensamos en nosotros mismos. Sí, ¿verdad? Todos pensamos en nosotros mismos. Bueno, a veces tenemos que hacer ejercicio para decir, todos pensamos en nosotros mismos. Pero, ¿sabes? Cuando ciertas cosas llegan a nuestra vida y pensamos solo en nosotros mismos, y llegamos a pensar, esto solo nos está pasando a nosotros, y cuando tú empiezas por un problema, por una enfermedad, por una dificultad, en una espiral de autocompasión, empezamos a ver a los demás, a la gente que nos rodea, como enemigos, y empezamos a echarle la culpa de lo que nos pasa a la gente que está a nuestro alrededor.
echamos la culpa al pastor, echamos la culpa a mi esposa, echamos la culpa a mis hijos, echamos la culpa a nuestros hermanos. El enemigo nos ha tirado un dardo y nos ha engañado. Nos ha engañado tan bien que dejamos de ver a Cristo Jesús. Que nuestro comportamiento deja de ser el de un hijo de Dios. Y cuando pasa esto, ¿qué es lo primero que hacemos? Dejamos de leer la palabra de Dios. Dejamos de orar. ¿A que sí? No me equivoco, ¿verdad? Es lo primero que hacemos. Dejamos de orar y de leer la palabra de Dios. Y echamos la culpa a quien nos dé la gana. Porque tiene que haber un culpable de lo que nos pasa. ¿Verdad? Siempre tiene que haber un culpable. De lo que a mí me pasa siempre tiene que haber un culpable. Y nos excusamos y no nos importa nada más que nosotros mismos. Mira, si es así, por favor, despierta. Por favor, despierta. No perdamos ni un minuto más y volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, despertemos. Mira, el despertar muchas veces va a producir dolor. ¿Sabes? Porque cuando uno se despierta, a veces se da cuenta de lo que ha hecho. Y si uno tiene la bastante humildad para reconocer que se ha equivocado, eso le va a doler, nos va a doler. Y aunque te duela o puedas perder, no te dejes engañar. El Hijo de Dios que obedece a Dios nunca pierde, siempre gana. Siempre gana el Hijo de Dios. Los que perdemos es cuando empezamos a desobedecer a Dios, cuando hacemos caso a un dardo de fuego que está en nuestra mente y dejamos de orar y de buscar a Dios, y a pesar de que tenga un ejército enfrente, ¿qué me va a importar? ¿Os acordáis de los valientes de David? Vino una vez un ejército de filisteos, se querían llevar todo un campo de lentejas, ¿y qué hizo uno? Se paró frente a ese ejército y estuvo luchando todo el día. Dice la palabra de Dios que la espada se le quedó pegada a la mano. Supongo que por la tensión nerviosa de esa batalla. Pero el ejército filisteo fue repelido. Y si nos paramos tú y yo en la brecha, porque Dios está buscando hombres y mujeres hoy día que se paren en la brecha, es decir, que se paren en los caminos para hacer la voluntad de Dios, Dios va a bendecir nuestra vida. Y no tan solo eso, hijo de Dios, Dios va a bendecir a nuestras familias. Y no solamente eso, vamos a dar fruto para honra y gloria de Dios Padre. Amén. Eso es maravilloso. Mira, Pablo, en esta misma carta, en el versículo 5, versículo 14, dice a la iglesia de Éfeso, imaginaos, iglesia de Éfeso, les dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, que la luz de Dios nos alumbre para despertarnos de donde estamos, de que si hay un dardo de fuego que ha hecho impacto con nuestra vida, que podamos quitárnoslo, que podamos pedir socorro a Cristo Jesús y que le pidamos que nos ponga de nuevo en la brecha para pelear la buena batalla. Pablo esto se lo está diciendo a creyentes, no se lo está diciendo a incrédulos, se lo está diciendo a una iglesia, hermanos. Es que muchas veces hay partes de la Biblia que pensamos que lo está diciendo a incrédulos, a gente que no conoce a Dios, pero no, la mayoría de las cartas está hablando a iglesias, está hablando a creyentes, para la formación de ellos. ¿Qué solemos pensar cuando nos damos cuenta de que una flecha de esa de fuego ha impactado nuestra vida? Mira, muchas veces podemos pensar que la vida misma tiene problemas, ¿verdad? Sí, la vida misma tiene problemas porque estamos en un mundo caído. Y podemos pensar que este avatar o este sitio en el cual nos encontramos en este momento es porque es la vida misma, o podemos echar la culpa a un sinfín de cosas. Y la verdad que cuando en tu vida o en mi vida
vienen los problemas, las dificultades, nos sentimos que andamos por el desierto de la vida, que nos sentimos sin sentido. ¿Sabéis una cosa que tenemos que hacer? Ir a consejería, buscar la ayuda de los pastores, buscar la ayuda de los ministerios de la iglesia. Pero sabéis, muchas veces recurrimos a psicólogos. Yo no digo que no esté mal recurrir a un psicólogo, pero que sea creyente. Y sobre todo que aplique la palabra de Dios. Porque el 95% o el 99% de las cosas que pasa a los hijos de Dios es por no vivir una vida consagrada delante de Dios. Es por andar con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Y eso son flechas que han venido a nuestra vida y que hemos permitido. Y vemos muchas veces, es que pobrecito el hermano, pobrecita la hermana. No, si no anda conforme a la palabra de Dios, hay que hacerle andar conforme a la palabra de Dios, con amor, con ayuda. No para derribar, sino para ayudar a que se levante. Hermanos, no estamos ninguno de nosotros aquí para derribar y castigar. Estamos aquí para ayudar, para amar, para levantar, para bendecir, para edificar al que ha caído. Ahora, claro, si un ministerio de la iglesia peca, eso, claro, es que los dardos, ¿sabéis?, del enemigo van a los ministerios para destruir también a la congregación. Yo recuerdo de un amigo pastor, yo que es amigo porque sigue siendo mi amigo, cayó en un acto de adulterio. Y no quiso ser confrontado, ser ayudado, ser guiado, ser bendecido. Y la iglesia se dispersó. Quedaron personas en la iglesia, pero la iglesia se dispersó. ¿Sabéis por qué digo esto? Porque eso demuestra la calidad del creyente. El creyente tiene que estar dispuesto a ver de todo, a aguantar todo, a soportar todo y a esperarlo todo. Y no a irse ni a dejar la iglesia en la que tú estás por un problema. Claro que lo puedes ver muy gordo, pero que somos hombres y mujeres. Que mire, que esté fuerte, hijo de Dios, que si tú te crees fuerte, mira que no caigas. Tenemos que ir cogiditos de Jesús siempre, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero hermanos, cuando tengamos un problema, una dificultad, un problema de esos que hace que nuestra cabeza tambalee, ¿habéis tenido algún problema de esos que la cabeza ha tambaleado, ha dudado? Sí, ¿verdad? Pues tenemos que ir a consejería. Tenemos que pedir ayuda. Cuando en nuestra vida hay ansiedad, hay miedo, hay frustración, hay enfermedades, hay odio, hay depresión, hay resentimiento, amargura, miedo. Y mirad, lo de las enfermedades lo voy a aclarar. Porque el tener odio hacia una persona, resentimiento, puede producir unos efectos físicos en la persona que puede producir enfermedades. O sea, imaginaos lo importante que es el que estemos sin todas estas cosas, que estemos viviendo el fruto del Espíritu Santo como hijos de Dios. Mira, cuando nos sentimos desorientados, desanimados, confusos, desesperados, cuando nos falta la esperanza, deseando muchas veces incluso la muerte. ¿Qué está diciendo el pastor? Se está equivocando. Preguntas al último, por favor. Porque podemos llegar a pasar por eso. Pero mira, pasa una cosa, que yo no sé si hay algún santurrón aquí en esta mañana, y no quiero que te ofendas, porque yo he sido un santurrón y la palabra de Dios me ha corregido muchísimas veces. Mira, si somos unos santurrones, diremos, eso que dice no es bíblico. Entonces yo te digo, coge tu Biblia y empiezas a quitar libros de la Biblia. Mira, empieza a quitar el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro de los Salmos, el libro de Jonás, el libro de Primera y Segunda de Reyes, el libro de Ruth, el libro de Job, el libro de Jeremías y el libro de Primera y Segunda de Samuel, porque ahí hay ejemplos de personas que han sufrido un episodio, por ejemplo, de depresión.
y que han deseado la muerte. Pero Dios ha sido misericordioso. Acude a Cristo. No te dejes engañar por las maldades de aquel que es mentiroso desde el principio de la creación. Acércate a Cristo. Mira, el tener problemas y enfermedades y dificultades, también te quiero aclarar esto, no es siempre una flecha, un dardo del enemigo. Algunas veces son consecuencias de vivir en un mundo caído. Pero tenemos que llegar a saber diferenciar, hermanos. Esto es lo importante, esto es la clave. Diferenciar cuándo es una consecuencia del por qué vivimos en un mundo caído y cuándo es una consecuencia de que Satanás ha disparado una flecha encendida para destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestros hogares. Tenemos que saber diferenciar eso. Y el enemigo va a utilizar todos sus medios para destrozarnos. Mira, Juan 16:33. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos, en Él tenemos paz. Pero fíjate, sigue diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Cristo ha vencido por ti y por mí. Y la iglesia tiene que saber, los hijos de Dios, tenemos que saber cuándo es un ataque y cuándo es otro. Ahora, estamos viviendo en un tiempo. La iglesia de este tiempo, el que me hace pensar la frase típica del libro de los jueces. La frase típica del libro de los jueces es, cada uno hace lo que bien le parece. ¿Sí? Tú haces lo que bien te parece, ¿no? Pues no es así. Tú tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas. Mira, tomar decisiones por nuestras cuentas. El no contar con Dios. El no querer saber lo que opina un ministerio. Muchas veces a los pastores se nos viene a informar, ¿no? Me voy al retiro de tal. Me voy a esta iglesia. Pero no se viene a preguntar, pastor o anciano, ¿qué te parece si me puedo ir a tal retiro o a tal iglesia? Porque, ¿sabes? Te puedes ir a un retiro malo. Bueno, claro, si tú eres un hombre o una mujer, bueno, vamos a un retiro de hombres, vamos a un retiro de mujeres. Generalmente los retiros de mujeres están bien consolidados. Gracias a Raquel. Pero, ¿sabéis una cosa? Cuando vamos a una iglesia, ¿sabemos qué doctrina tiene esa iglesia? Porque nos podemos meter en la boca del lobo. Mira, te voy a contar, hubo una hermana, cuando estábamos todavía en Santa Perpetua, que se vino a vivir a Barcelona. Y empezó a ir a una iglesia, la cual no voy a decir nombre, ni voy a decir nada. Pero empezó a venir a una iglesia en que la gente profetizaba todos los días cosas, ¿no? Y entonces nosotros le enseñamos por la palabra, que la palabra dice que a lo máximo 3 y después se calle. Eso lo dice la palabra, máximo 3 y interprete. Claro, cuando se dan 50, 30, 20 profecías, cuando van a tu banco y empiezan a decir cosas de ti, esta mujer, aunque nosotros le mostramos lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que muchas de las otras muchas cosas que hacían en esta iglesia, estaba aterrada. Decía, no, es que si me marcho fuera de la cobertura de los pastores de ahí, mi familia va a tener algún problema, alguna enfermedad. Si yo no aporto una serie de dinero, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Te estás dando cuenta de que esto son ataduras de hombres, que no es lo que dice la Biblia? Hermanos, no podemos convencerla. Yo entiendo que el que convence es Dios, pero cuando la Biblia se muestra a sí misma lo que dice sobre ciertas actitudes y ciertas normas de actuación,
Uno tiene que creer lo que dice la Biblia, ¿verdad? O al menos eso es lo que yo pienso, es lo que yo me he amado desde un niño, ¿no? Que la palabra de Dios es la verdad absoluta para nuestra guía y para nuestra bendición. No, se quedó aterrada. Y hasta ahora no sabemos más que el Señor la ayude, porque, hermanos, entrar así, en un sitio así, no es una iglesia, es una secta. Cuando yo te digo lo que tú tienes que hacer, cuando yo dispongo de tu dinero, cuando yo dispongo de tus cosas, es una secta, no es una iglesia. En la iglesia se viene a adorar, a alabar y bendecir el nombre de Dios y a ser instruidos por la palabra de Dios. Claro que pasamos ofrenda, claro que diezmamos, claro, porque hay que mantener una serie de gastos. Pero fuera de eso, todo lo demás, no, hermanos, la palabra es la autoridad para nuestra vida. Y toda decisión, hermanos, tiene que ser tomada con la aprobación de Dios. Cuando yo me muevo por mi propia opinión, cuando yo me muevo por mi parecer, por mis sentimientos y emociones, yo me estoy equivocando. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Pero esas flechas son lanzadas tan finamente que intentan destruirnos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con las decisiones que tomamos, porque esas decisiones tienen que ser conforme a la palabra de Dios, conforme al señorío de Cristo, conforme a lo que la palabra de Dios nos muestra a cada uno de nosotros. Nuestro ego muchas veces nos dice que somos importantes. No somos importantes. Jesús es el importante. Nosotros somos instrumentos en las manos de un Dios todopoderoso. Nosotros no somos nada. Toda gloria, toda honra deben ser dadas a nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria es para Él. Ahora, por eso os digo que a mí me enseñaron que muchas cosas tengo que consultarlas con mis pastores. Por eso, ahora mismo os transmito lo que yo he aprendido de mi pastor, ¿no? Que las cosas se tienen que hablar, porque a lo mejor yo me puedo equivocar. Y bueno, el enemigo nos va a querer siempre destruir. Mira, en el caminar en nuestro ministerio de Raquel y mío, recuerdo una vez que vino un grupo de una familia muy numerosa, con muchos amigos, se nos llenó casi un cuarto de la iglesia, y ellos querían estar ahí, y hablaron conmigo, un chico, y me expuso: mira, es que yo tengo muchas ganas de servir a Dios. Digo, muy bien, perfecto, y me gustaría estar un tiempo con vosotros, y si después que nos apoyaras para abrir una iglesia. Y yo, pues muy bien, me parece fantástico, es que hasta aquí no me parece nada mal, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pero tú tienes que pasar un tiempo para conocer a la iglesia, sobre todo para que nosotros te conozcamos. Y sobre todo, por favor, ¿has estado en una iglesia? Sí, yo vengo de tal iglesia. Bueno, que el pastor tuyo me mande tus referencias, porque yo te puedo apoyar en tu deseo, pero yo no sé por qué no te ha apoyado tu pastor, ¿no? Bueno, pero es que mi pastor... Empezamos mal. Cuando me empiezas a hablar de un pastor ya empezamos mal. Nuestros oídos nunca tienen que estar dispuestos para la crítica, hijos de Dios. Nunca tienen que estar dispuestos. Y bueno, yo le dije, vale, pues déjame que yo hable con él, y si no encuentro nada malo en tu actitud y en las personas que venís, pues perfecto. Mira, venís, estamos un año participando juntos, tú nos escuchas, empiezas a ver lo que creemos, y de predicar y eso, bueno, más adelante, tal vez cuando pases 7 o 8 meses, empezarás a predicar. Claro, para nosotros era un desconocido. Yo no sé lo que él cree, ¿no? Somos pentecostales, sí, perfecto, pero no todos los pentecostales tenemos las ideas muy claras de lo que dice la palabra de Dios.
Bueno, pues al final vas a hablar con mi pastor. Digo, bueno, claro, es lo más normal, ¿no? Es la ética pastoral, que yo hable con tu... vale, pues entonces nada, hasta luego. Ya no vinieron más. Eso es anarquía. Mira, la fe en Jesús y creer en la palabra de Dios es la piedra angular de todo hijo de Dios. ¿Pero qué es la fe? Hebreos capítulo 11, todos lo sabemos, ¿verdad? Del 1 al 2, pero no todos lo entendemos, yo al menos me cuesta entenderlo. Pero vamos a leerlo. Hebreos 11, versículos 1 al 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. ¿No habéis entendido? No de vergüenza. Regular. Sí, no. Vamos a hacer una encuesta, no. Utilizo nueva versión internacional. Aquí entiendo más. ¿Qué es pues la fe? Confiar en Dios. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Amén. Eso es la fe. Es creer en Dios, aunque no lo estemos viendo. Es creer en las promesas de Dios, porque la palabra de Dios lo dice. Y ya está. Es que nuestra mente no tiene que divagar o dudar. Tiene que creer simplemente y obedecer a Dios. Fíjate, mira lo que sigue diciendo, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Tremendo este versículo. Segunda de Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, hermanos. No por la vista, no por las emociones, no por los sentimientos. Por fe andamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Habéis escuchado? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y nuestra fe en mí? ¿Nuestra fe en tus cositas? Nuestra fe en Cristo. Y Cristo es el que ha vencido. Amén, gloria a Dios. Porque podemos llegar a creer muchas veces que en nuestro vivir podemos pasar sin experimentar los ataques del enemigo. No sé si alguna vez lo has pensado, que tu vida no va a experimentar ataques, no va a tener problemas, dificultades, que no vas a sufrir, que no vas a tener angustias, que no vas a tener tribulaciones. Algunas veces lo hemos podido pensar. Pero al empezar la lectura de Efesios, del capítulo 6, nos dice algo muy interesante. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el versículo 10 empieza a decirnos seguidamente que nos vistamos de la armadura de Dios. Es decir, fortalecidos en Cristo, en Dios, en el Señor, no en nuestro conocimiento, no en nuestro andar, no en nuestras experiencias, fortalecidos en Cristo y vestidos con la armadura de Dios. No nuestra armadura, la armadura de Dios, que es la que nos va a proteger de los ataques del enemigo. Mira, cuando habla de la palabra estrategias, es una palabra griega que es metodia. Esta palabra significa métodos astutos. O sea, el enemigo tiene tales métodos astutos que nos da a nosotros 100 vueltas. Por eso nos tenemos que fortalecer en Cristo Jesús. Por eso tenemos que llevar la armadura de Dios. Por eso tenemos que aprender su palabra. Porque si no conocemos su palabra, estamos perdidos. Él sabe cuáles son tus debilidades, mis debilidades. Yo no sé cuáles son tus debilidades. Pero el enemigo sí las sabe. Sabe cómo... Es como la persona que le gusta mucho el dulce. Si yo le traigo un pastelito de esos de chocolate, rellenos de trufa, con una guindita o cereza ahí,
y un chorreón de chocolate líquido y un poquito de nata. La persona que vea eso, que le gusten los pasteles, se le va a hacer la boca agua, ¿no? Es lo que el enemigo nos hace, nos tira un dardo en el cual se nos hace la boca agua. Fortalecernos en el Señor, no nos toca otra, fortalecernos en el Señor, llevar la armadura de Dios, aprender de su palabra, orar, estar cerca de Dios todos los días de nuestra vida. Porque el enemigo querrá que pasemos por angustias terribles, que pasemos por apuros, porque intentará derribar nuestra vida y quitarnos del medio, porque él sabe cómo hacerlo. Pero hermanos, no estamos desamparados. ¿Sabes una cosa? No nos puede destruir, porque pertenecemos a Cristo Jesús, porque le pertenecemos a Dios, porque fuimos comprados por la sangre del Cordero de Dios. Y nuestra vida está escondida en Él. Y ahora, como soldados de Cristo, que somos tú y yo, podemos preguntarnos, ¿llevamos las marcas del ser un soldado de Dios? ¿Llevas marcas? No estoy hablando de un tatuaje, ¿no? Llevan las marcas, porque esas marcas las llevaba un soldado llamado Pablo. Él nos habló de las marcas, del sufrimiento, del dolor, de haber peleado la buena batalla. Mira, vamos a leer sus marcas. Y me gustaría, si te lo puedes apuntar para que recuerdes por lo que pasó Pablo. Por todas esas marcas, sufrimientos, dolores. Mira, 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 28. Llega un momento que se tiene que enfrentar a esta iglesia de Corinto, Pablo, porque la iglesia de Corinto en cierto momento fue un tanto altiva y orgullosa, y le tiene que transmitir la experiencia personal que Pablo tuvo para que ellos se dieran cuenta en el sitio y en el lugar y en el posicionamiento en el cual se encontraba cada uno de esa iglesia. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y sabéis que esos azotes se daban con una vara. 3 veces he sido azotado con vara. Bueno, pues entonces, disculpadme porque esos azotes eran una especie de palo y unas cuerdas, que en las cuerdas ponían hueso, en las puntas de los huesos. Cuando golpeabas la carne de la persona a cual le dabas, te desgarraba la carne. Pues fijaos, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de adivinación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Te preocupa tu iglesia? ¿Te preocupa tus hermanos? ¿Te preocupan tus pastores? ¿Te preocupan tus ministerios? Porque eso nos debe preocupar. Y si sufrimos, que Dios reciba toda la gloria. Y a mí no soy de las personas que no soporto el dolor, ni me gusta sufrir. Pero si sufrimos, que Dios sea glorificado, hermanos. Que Dios se lleve toda la gloria. No dejemos en nuestra mente ningún dardo de fuego que traiga a nuestra vida un pensamiento intrusivo. Es decir, un pensamiento intrusivo es una idea fija que de repente ha nacido en nuestra mente. No sabemos ni cómo ni por qué. Pero esta idea ha venido a nuestra mente. Y esta idea se repite vez tras vez sin parar, haciéndonos daño, haciendo que miremos nuestro sufrimiento, nuestra angustia y nuestro temor
y que no podamos mirar a Dios. Eso es un pensamiento intrusivo. Pero ese pensamiento intrusivo, como dice la palabra de Dios, todo pensamiento tiene que ser cautivo, llevado a Cristo. Y si no sabemos cómo, Señor, ayúdame. Mira, Señor, lo que pienso. Mira, Señor, lo que en mi mente se debate. Mira, Señor, lo que no me deja dormir por las noches. Ayúdame, Señor. Tu palabra dice que en paz me acostaré, así mismo dormiré, y yo confío en tu palabra. ¿Sabéis? Muchas veces podemos tener insomnio. Confía en la palabra de Dios. Reclámale a Dios sus promesas. Claro, estoy como un pastor de esos empoderados. No. Para mí reclamar y decirle, Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra no miente, y yo creo lo que dice tu palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y cojo mi tranquimacín, lo tiro a la basura, Señor, confío en ti. ¿Lo has hecho alguna vez? Funciona, te lo aseguro, Funciona, pero estamos tan acostumbrados a nuestro tranquipastilla, a nuestro... que la tomamos y ya, a descansar, ¿no? Pero claro, cuando nos acostamos oramos también. Esa es otra cosa, ¿no? Nos acostamos ya tan cansados. Yo no sé, a veces ves una película y vas hacia la habitación así arrastrándote por el suelo, llegas a la cama, te tiras ahí y te quedas frito. Pero ¿no sería mejor llegar a la cama y decir, gracias, Señor, por este día? Gracias por tu misericordia. Gracias porque me has guardado. Gracias porque me perdonas mis pecados, que han sido muchos. Señor, perdóname, Señor. Y ayúdame a serte fiel mañana y a llevar la armadura, tu armadura, y a darte en mi manera de vivir la gloria y la honra que tú te mereces. ¿No creéis que esto es mejor? Mira, si estás en esta mañana tocado por una flecha o por varias, porque puedes pensar de las cosas que yo he dicho, algunas me están pasando. Si te sientes así tocado, levántate y grita al cielo, soy un soldado tuyo, Señor. Fui comprado a un precio muy alto, no estoy destruido. Y en ti confío, Señor, para levantarme de nuevo y para poder seguirte fielmente. Perdona mis pecados, ayúdame. Y como Job dijo, aún de este polvo me he de levantar, me levantaré en tu nombre, Jesús, y andaré para tu gloria y honra. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 10, mire, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. ¿Atribulado? ¿Estás atribulado? Mas no angustiado. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Las marcas de un soldado. Las marcas de un soldado. Es que uno no puede caerse, no puede... déjate de tonterías. Las marcas de un soldado. Luce dignamente las marcas de un soldado, de aquel que ha peleado la buena batalla. Porque mira, mis fuerzas y tus fuerzas no residen ni en ti ni en mí, ni en quién soy, ni en quién eres, ni en lo que eres, ni en lo que soy, ni en mi caminar todo este tiempo como un hijo de Dios, ni en el conocimiento que puedes pensar que tienes, ni en el conocimiento que tengo, ni en el tiempo en el que hemos caminado en los caminos de Dios. Nuestras fuerzas residen en Cristo Jesús. Siempre. Y cuando el cristiano confía en Cristo, es fiel y obediente a la voluntad de Dios, el creyente es bendecido por parte de Dios. Y los ataques del enemigo se tienen que parar, aunque muchos vengan. Y aunque muchas veces nos volveremos a levantar y volveremos a la batalla, porque de Cristo es la victoria, hermanos. Mis fuerzas residen en caminar junto a Jesús, cogidos de su mano y depender de Él. No dependas de ningún hombre. Muchas veces se tiene a los ministerios como si fueran muy grandes. No dependas de los hombres. Todos nos vamos a fallar unos a los otros, depende de Dios. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en el hombre, confía en Cristo Jesús. Mira, y que al final de nuestros días
que al final de tus días y de mis días podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y fíjate lo que sigue diciendo Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor nos ayude a pelear esa buena batalla. Vamos a orar. Señor, tú sabes cómo estamos, tú sabes cuánto tiempo a veces hemos perdido en nuestro caminar y en nuestra manera de vivir. Ayúdanos a rendirnos a ti con todo nuestro corazón. Ayúdanos a llevar tu armadura, Señor. Ayúdanos a llevar esa coraza de la fe, ese yelmo de la salvación, Señor, para poder estar protegidos de los dardos del enemigo, esas flechas incendiarias que intentan destruir nuestra vida, Señor. Señor, solamente tú eres nuestra fortaleza. Amén. Queremos rendirnos a ti para que nos ayudes a leer tu palabra, para que nos ayudes a orar, para que nos ayudes a tener tiempo contigo, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchos te hemos fallado, Señor, porque hemos permitido que esos dardos infecten nuestra mente y la ensucien. Y te pedimos, Señor, que limpies nuestra mente, que sanes nuestras emociones y nuestros sentimientos, Señor. Que quites, que nos ayudes a quitar esos pensamientos recurrentes que vienen vez tras vez, Señor, para hacernos pecar, para hacernos caer, para hacernos que dudemos de ti. Señor, llena nuestra vida de ti, Señor. Que esta semana que empezamos, Señor, que nos ayudes. Que sé que van a venir esos dardos, pero que nos ayudes, Señor. Glorifícate en tu iglesia, en cada hombre y mujer, en cada joven que aquí están, Señor. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos a fortalecernos en ti, Señor. Y ayúdanos a darte toda nuestra vida, la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.